Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Hoy el título para este mensaje es Un muerto que camina. Un muerto que camina. Amada iglesia, vivimos en una generación donde millones de personas creen estar realmente vivas, porque respiran, porque trabajan, porque tienen proyectos, planes, sueños. Pero sin embargo la Biblia revela una verdad espiritual profunda. No todo el que respira está realmente vivo delante de Dios. Y a través de todo el mensaje, si usted está pendiente, vamos a saber por qué este título. Y por eso en esta mañana, hay veces que caminamos nosotros, vamos a la iglesia, adoramos. El ser humano puede tener vida biológica, pero estar espiritualmente muerto. Puede tener latidos en su corazón físico, pero un corazón espiritualmente desconectado de Dios. Por eso vemos personas que aparentemente lo tienen todo. Y usted las ve que tienen dinero, reconocimiento, poder, pero siguen sintiendo un vacío profundo que nada lo logra llenar. La Escritura enseña que la verdadera vida no comienza cuando nacemos físicamente, sino cuando Cristo entra en nuestro corazón. Sin embargo, el hombre es como un cadáver espiritual que camina por la tierra. Sus pies se mueven, pero su alma está separada de la vida de Dios. Y hoy vamos a ver 3 verdades espirituales, esas 3 verdades poderosas acerca de lo que significa ser un muerto que camina. Y cómo Cristo tiene el poder de cambiar esa condición. Y como primer punto de 20, un muerto que camina está separado de la vida de Dios. Ahí en Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La muerte espiritual comienza desde el principio de la historia, pero es de la historia humana. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ustedes lo recuerdan, ellos tenían comunión directa con Él. Había vida espiritual, armonía, relación perfecta. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa comunión, ¿qué pasó? Se rompió. La muerte espiritual no significa que el cuerpo deja de funcionar. Significa que el espíritu del hombre queda separado de Dios, que es la fuente de vida. Es como una lámpara que está conectada a la electricidad. Mientras está conectada hay luz, pero si se desconecta, ¿qué pasa? La lámpara sigue existiendo, claro que sí, pero queda oscura, en oscuridad.
apagada. Y así vive la humanidad sin Cristo, desconectada de la fuente de la vida. Por eso vemos personas que buscan llenar su vacío con cosas vanas, con éxito, con dinero, con relaciones, con entretenimiento, con placer. Pero nada de eso puede llenar el vacío espiritual que Dios puede llenar. Se decía que el ser humano nace con un vacío al tamaño de Dios. Que solo Dios lo puede llenar. Hoy muchas personas viven con una agenda llena, pero con un corazón vacío. Ellos van de lugar en lugar, de un lugar a otro, buscando felicidad, esa felicidad material, porque el ser humano fue diseñado para ser lleno por Dios. Pero ¿qué hacemos? Queremos llenar nuestra vida espiritual con cosas vanas, con cosas que no tienen fundamento. El problema del hombre no solo es el problema del hombre no es solo lo que hace mal. El problema es que vive separado de la vida de Dios. Porque es que en la teología bíblica esto se conoce como muerte espiritual, causada por el pecado original. Ahí en Romanos 5:12 nos dice que el ser humano nace en una condición de separación espiritual de Dios y necesita reconciliarse por medio de Cristo. No todos nacen en una cuna cristiana. Y a pesar de que nacen en una cuna cristiana, necesitan recibir a Cristo. Necesitan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque ese pecado original causa una división entre Dios y el hombre. Así que cuando recibimos a Cristo, en esa persona se rompe ese velo. Y por eso nosotros debemos predicar el Evangelio. Por eso se llama algo como evangelización. Por eso se llama algo como visitar a aquel que no conoce de Dios. Por eso esas personas necesitan a Cristo. El mayor vacío del ser humano no es económico, ni emocional, ni social. ¿Saben cuál es? Espiritual. Como segundo punto, un muerto que camina vive bajo el dominio del pecado. La palabra de Dios dice ahí en Juan 8:34, dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Cuando una persona está espiritualmente muerta, no solo está separada de Dios, sino que también está dominada por el pecado. El pecado no es solo una acción, es una fuerza que controla la vida del hombre. Por eso muchas personas saben que algo está mal en sus vidas, pero sienten que no pueden cambiar. Y ahí es cuando usted y yo llegamos y predicamos el Evangelio. Y esa vida, ¿qué pasa? Esa vida es cambiada, esa vida es restaurada.
Hay personas que intentan mejorar y prometen cambiar, pero vuelven a caer en los mismos errores. Y usted se preguntará, ¿y por qué sucede esto? Porque el pecado esclaviza el corazón humano. La Biblia dice que el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no vean la luz del Evangelio. Por eso muchos viven atrapados en diferentes cosas, como en vicios, adicciones, inmoralidad, orgullo, odio, resentimiento. Y aunque extremadamente parecen libres espiritualmente, están encarcelados, encadenados. El mundo promueve la idea de que el hombre es completamente libre, pero la realidad espiritual es que sin Cristo no hay la verdadera libertad. El pecado, como les he dicho, promete placer, pero termina produciendo esclavitud. Promete felicidad, pero termina trayendo destrucción. Promete libertad, pero termina controlando tu vida o controlando la vida. Pero siempre en todas estas cosas, solo Cristo puede romper las cadenas espirituales que atan el corazón humano. En la doctrina bíblica enseña que el ser humano, ese ser humano caído, vive bajo el dominio del pecado. Y usted puede buscar ahí en Romanos 6. La liberación ocurre cuando Cristo redime al creyente y el Espíritu Santo comienza una transformación interior. Porque es que el pecado siempre promete libertad, pero termina construyendo una prisión. Gloria a Dios. Y como tercero y último punto, amada iglesia, Cristo tiene el poder de dar vida a los muertos espirituales. Ahí en Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el sentido de este mensaje. ¿Por qué dice yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, ahí habla de una persona consciente, una persona que está viva, entre comillas. Dice, el que cree en mí. Cuando ya esa persona cree en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y esto no quiere decir que está muerto, porque es que los muertos no creen en nada. Dice, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hoy les recuerdo cómo se llama el mensaje. Un muerto que camina. La historia de Lázaro revela una de las verdades más poderosas del Evangelio. Lázaro estaba muerto. Su cuerpo ya estaba en la tumba. Humanamente no había esperanza. Gloria a Dios. No había esperanza. Es que yo me meto en la historia. Ya no había nada que hacer. Ya olía feo. Hay cosas en nuestra vida que ya nosotros decimos, esto ya aquí no hay nada que hacer. Ya huele a feo. Ya no dice, no, esto ya es causa perdida. Ya aquí no hay nada. Pero ¿sabe qué es? ¿Saben qué? Jesús se paró al frente de la tumba. ¿Y sabe qué dijo? Lázaro, ven fuera. Hoy el Señor te dice, en eso que estaba muerto, te dice, hoy vive. Hoy vive. Él se paró ahí al frente y dijo, Lázaro,
ven fuera. ¿Y qué pasó? Y el muerto salió caminando, amada iglesia. Hoy ese milagro que usted parecía que usted decía, no, esto está muerto. Hoy hay una esperanza. En este mensaje, Dios a través de este mensaje nos trae una esperanza. Esa sanidad viene. Esa bendición viene. Eso que está pasando en tu vida, hoy el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y algo que me impacta de esta historia es que el muerto salió caminando a pesar de que tenía ataduras. Por eso el Señor le dijo, quítele las ataduras. Porque a pesar de que estaba muerto, estaba atado. Gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos da esperanza a pesar de cómo veamos las circunstancias. ¿Será tu ministerio? ¿Será tu hermano? ¿Será tu mamá? ¿Tu primo? Ese primo que se la pasa fumando. Ese familiar que se la pasa fumando. No, este ya muere así. Pero Dios te dice que hables, que ores, que intercedas. Y verás que ese muerto sale caminando. Ese que ya no tenía esperanza sale caminando. Ese milagro físico que estamos hablando representa una vida espiritual. Cristo tiene poder para llamar a los muertos espirituales a la vida. El Evangelio no es solo una filosofía ni una religión. Es el poder de Dios para transformar una vida. Cuando Cristo entra en el corazón de una persona, ocurre un milagro. El pecador se convierte en el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! El perdido es encontrado. El muerto recibe la vida. Gloria a Dios. Amada iglesia, no importa cuán lejos alguien esté de Dios. No importa cuán profunda sea la oscuridad de esa vida. Cristo sigue teniendo el poder de transformar corazones. Hoy hay personas que la sociedad considera caos, perdido, pero Dios ve milagros en el proceso. La voz de Cristo todavía tiene poder para llamar a los muertos espirituales a salir de la tumba del pecado. Esto se conoce como regeneración o nuevo nacimiento. El Espíritu Santo produce una nueva vida espiritual en el creyente. Así como dice en Juan 3 al 6. No es simplemente mejorar la conducta, no. Es recibir una naturaleza nueva. Usted y yo tenemos una naturaleza nueva y esa naturaleza nueva tenemos que dejarla correr. ¿Cómo? Predicando, no callándonos. Cuando Cristo habla, hasta los muertos espirituales reciben vida. ¿Cómo será eso? El mundo está lleno de personas que parecen vivas, pero espiritualmente, ¿cómo están? Muertas. Caminan, trabajan, planean el futuro, pero sus almas están separadas de Dios. La Biblia nos ha revelado 3 realidades claras. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado esclaviza el corazón humano. Y Cristo tiene el poder de dar vida a los muertos espirituales. La gran pregunta no es si alguien está respirando. La verdadera pregunta es si Cristo vive en su corazón. Pero el Evangelio no vino solo para mejorar la vida del hombre.
vino para resucitar a los muertos espirituales y darles vida eterna. Padre, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque quizás nosotros tenemos una vida espiritual muerta. Somos muertos que caminamos, pero hoy, Señor, declaramos y te recibimos en nuestra vida para que caminemos, ahora sí, con un propósito en ti, Señor. Ayúdanos a vivificar nuestra vida espiritual. Resucita nuestra vida espiritual. Queremos caminar contigo, queremos estar contigo, queremos predicar tu palabra, Señor. Por eso en esta mañana, unidos con mis hermanos, creemos firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.